habla de la Revolución Francesa, va a notar que fue todo maravilloso, era la igualdad, la fraternidad, y la realidad es que había otras razones, había un crecimiento de la burguesía que intentaba imponer un nuevo sistema a unas élites aristocráticas que ya no daban respuesta y que eran impotentes de frenar el cambio del sistema. Y en realidad lo que vimos fue el asalto de la clase burguesa al poder, pero sin embargo no se enseña así en la historia. Se lo presenta a través, casi podríamos decir, de una simbología masónica y de alguna manera reemplazando los viejos ideales de las religiones, de las grandes religiones, por estos nuevos ideales laicos. Esto no es casualidad, esto tiene que ver con una intención que hay para construir una base de apoyo para ideas de la actualidad. Entonces hay revoluciones que son buenas o revoluciones que son malas en función de cómo esos intereses de colectivos minoritarios quieren contar la historia, independientemente de lo que haya sucedido de verdad. A veces inclusive yo diría que puede ser tanto más peligrosa la reescritura de la historia que la propia ignorancia. Yo voy a darles un ejemplo de lo que quiero decir, porque así en abstracto se puede llamar mucho a confusión. Rusia, por ejemplo, es un país multiétnico, tiene más de 190 nacionalidades, creo que ni los propios rusos saben cuántas nacionalidades tienen dentro de su país. Allí, Occidente decidió imponer la lógica de la teoría crítica de la raza. Una de las cosas que tiene que ver Rusia con la teoría crítica de la raza no tiene mucho que ver por cómo la utilizaron. La teoría crítica de la raza, ¿qué es lo que dice? Dice que hay opresiones en función de la raza. Hay razas que oprimen a otras razas. El blanco oprime al negro y así sucesivamente. Esto, llevado al terreno de Rusia, significa que los rusos étnicos, que además son blancos, han sido opresores de todas las razas que existían a lo largo y ancho del resto de lo que hoy es el territorio ruso, lo que fue el Imperio Ruso, lo que fue la Unión Soviética, ¿no? Entonces tenemos los rusos étnicos que han oprimido 190 nacionalidades que no deberían ser oprimidas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que liberar a las razas oprimidas. Rusia debe entonces ser deconstruida. Y volvemos a ver esas palabras que a veces dicen por qué nosotros las mencionamos tanto y por qué hacemos hincapié en estas ideas, porque estas ideas son el motor de la historia actual. Rusia es un país de opresores que debe liberarse, se deben liberar los pueblos oprimidos por los rusos étnicos, por lo tanto, hay que deconstruir Rusia y eso traducido significa dividirla en 20, 30, 35 estados. Lo mismo también le vale a China y ya le va a valer a la India y le van a valer a cualquier país que pueda ser una amenaza para el sistema. ¿Por qué? Porque han hecho una historia de opresiones donde el ruso era un conquistador salvaje que mataba y oprimía a los pueblos vecinos. Entonces, como nadie conoce la historia, se tomó esa historia como cierta y a partir de que se toma como esa cierta, hay mucha gente que cree que entonces es un deber moral destruir a Rusia. Simplemente. De alguna manera vemos entonces como los jóvenes, sobre todo, pero de cualquier edad este fenómeno se da, que están entrenados en estas ideas de deconstrucción, entienden lo que pasó con Rusia como una muestra de algo que debe ser combatida, y ahí, fíjense, mágicamente aparece el séptimo de caballería. ¿Se acuerdan cuando sonaban las trompetas cuando los indios estaban atacando a los colonos en las películas de Hollywood? Sonaba y aparecía el séptimo de caballería y derrotaba a los malvados para salvar a los buenos. Bueno, hoy cuando suena la trompeta aparece la OTAN
Y en este caso podríamos llegar inclusive a extender esto a la cuestión de Ucrania, que si alguien supiera la historia de verdad, no habría discusión. Pero como la gente en común no sabe la historia de Ucrania, se le ha contado simplemente que los rusos invadieron a los ucranianos y se acabó la historia. Entonces los ucranianos son las víctimas, a pesar de que los hechos históricos muestran un montón de cosas que no nos cuentan. Por eso la reescritura puede ser tanto o más grave que simplemente ignorar la historia, porque es más fácil hacerle entender a alguien algo si no lo conoce y no tiene una opinión previa y uno puede explicarle, a que esto en realidad esté un paso atrás, que ese alguien tenga una posición ya firme y tomada, y con esa posición firme y tomada decida apoyar una causa que para que uno lo pueda convencer es mucho difícil, porque primero hay que convencerlo de que ha sido engañado, y eso a veces es más difícil que otra cosa. En definitiva, bueno, la idea era tratar de ver qué es lo que ha sucedido con la historia y cuánto deberíamos bucear hacia atrás para verlo. Y, y creo que ahí lo que yo diría, más allá de que obviamente que es bueno conocer la historia y es casi un deber conocer nuestra propia historia y la del mundo en que vivimos, hay que tener cuidado, que esta es la parte que en general no se menciona, mucho cuidado con las reescrituras, porque el globalismo ha generado hoy una política, inclusive, fíjense, de derrumbar estatuas, lo estuvimos viendo en los últimos años en Occidente. ¿Y por qué derrumban estatuas? Si muchas veces esta gente, mejor, peor, a veces patriotas, a veces no, habían luchado en general por su país y habían hecho méritos para ser considerados una persona que inspiraba la unión de ese país. Puede ser inclusive que ello haya sido falso, pero lo que se estaba luchando, lo que estaba haciendo el globalismo era destruyendo los símbolos de unidad de ese pueblo, para luego fragmentar a ese pueblo, para luego introducir otras ideas de otras opresiones que reemplacen a la dinámica que nosotros conocemos. Entonces, no es más un problema de pobres contra ricos, sino de una infinidad de minorías oprimidas con una infinidad de otras minorías, mayorías que son opresoras. Eh, el resultado de eso es la destrucción de los estados, que es lo que el globalismo pretende como un gobierno corporativo global. Esa es la forma, creo, de entender eso, y para eso vos necesitas tener un pueblo sin raíces, vacío espiritualmente, que sea, por lo tanto, ignorante y fácil de manipular, y dado que está sumergido en intereses primitivos, mundanos, poco evolucionados, poco sofisticados, bueno, fácil de llevar por otro camino.